Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando. Hoy les quiero hablar sobre un tema muy importante. Es un mensaje que tenemos para el cuerpo de Cristo y este mensaje tiene que ver con lo que el Señor está haciendo y con lo que el Señor va a hacer. Porque digamos que la iglesia actualmente no está lista. La iglesia no está preparada para la venida de Cristo. La iglesia no está preparada para las cosas que vienen antes de la llegada de Cristo. Este es un llamado a regresar a ese camino, a regresar a ese camino que es Jesús. Jesús es el camino. Es un llamado a alinearnos al nuevo pacto. Es bien importante. Habemos hermanos que estamos caminando en las sendas antiguas, pero Cristo vino y Él dijo, yo soy ese nuevo camino al Padre. Y nadie viene a Él si no es a través de mí. Alineémonos, sigamos la senda nueva, el nuevo camino, el pacto. Ahí es donde encontraremos esas bendiciones, ahí es donde vamos a encontrar esas promesas. Usemos los principios del reino y veremos su gloria. En el nombre de Jesús. Hace unos años el Señor me hablaba y me decía que Él iba a traer a su remanente a través de su Espíritu Santo. Él iba a ir e iba a buscar a ese remanente para hacer una obra especial. Así que el que tenga oídos, que oiga, que el Espíritu Santo les está hablando directamente, les está hablando en sueños, les está hablando a través de revelación, les está poniendo una impresión en su corazón de que ese es el momento ya para volver a Cristo. Es un momento para santificarnos, un momento para prepararnos para su segunda venida. Así es. Y bueno, con todo esto vamos a hablar sobre un tema. Ese es el mensaje. Y vamos a hacer una enseñanza muy importante. Esta enseñanza tiene que ver con nuestra identidad como hijos de Dios, que tiene que ver con nuestra identidad como discípulos de Jesús. Y el tema se llama la unción y el poder espiritual. Son dos temas muy importantes como hijos de Dios. ¿Y a cuántos de nosotros no nos gustaría, recibir la unción? ¿Y por qué creen ustedes que es importante para Dios el que todos los que estén viendo este video podamos vivir bajo esa unción? ¿Cuántos de ustedes quisieran caminar con mayor poder espiritual? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la unción y el poder espiritual? ¿Será acaso lo mismo? ¿Podemos intercambiar estas palabras? ¿Será posible obtener una doble, una triple unción bajo el nuevo pacto? Interesante, ¿no? ¿Será que un apóstol o un profeta me puede dar su unción? ¿Será esto lo que dice la palabra? Entonces, ¿por qué será tan importante para Dios el que podamos entender la diferencia entre estos dos? Y para no confundirnos, vayamos entonces a la Escritura y entendamos cuál es el plan, entendamos cuál es el propósito que tiene Dios en el nuevo pacto para sus hijos y para sus hijas. Y para eso vayamos al libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 41. Y esta escritura dice así: y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y dice la palabra, los ungirás, los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes. Entonces aquí estamos viendo lo que dice la palabra sobre la unción. La unción es para consagrar
y para santificar, para un oficio, que en este caso era el del sacerdocio. No es para el poder. Aquí vemos desde esta escritura que una cosa es unción y otra cosa es poder. Éxodo 28:7 dice, tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Vemos nuevamente la palabra unción en el Antiguo Testamento, cómo es usada y para qué sirve la unción. Éxodo 29, versículo, vamos al 36, dice, cada día ofrecerás el becerro de sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él. Y dice, lo ungirás ¿para qué lo vamos a ungir? Dice, para santificarlo. Aquí vemos que la unción es la santificación. Eso es lo que hemos recibido cuando somos ungidos, somos apartados, somos santificados. Éxodo 40:14. Y el 15 dice, y los ungirás, así como ungiste a su padre, y entonces, dice, serán mis siervos, mis sacerdotes, y esa unción les servirá por sacerdocio perpetuo, por sus generaciones. Es decir, esta unción sirve para designarlos para ejercer ese sacerdocio. Nuevamente, la unción no es poder espiritual. Queda claro que son dos cosas muy diferentes. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 12. Dice, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es primero fue escogido, después fue ungido. Tú y yo hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo. Y cuando recibimos el Espíritu Santo, lo recibimos. Y esa es la unción. Hemos sido separados, apartados, hemos sido santificados para una obra especial. Y dice aquí que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y entonces desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Pero antes de que viniera el Espíritu, primero fue ungido. Y antes de ser ungido fue escogido. Si vemos cuál es el orden, primero somos escogidos, después somos ungidos y finalmente ya podemos caminar en ese poder espiritual. Isaías 10:27 dice que acontecerá en aquel tiempo, está hablando de una profecía que habría de cumplirse en el nuevo pacto, que su carga será quitada de su hombro y que su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa del poder. Dice, a causa de la unción. Es decir, es la unción la que quita la carga, y es la unción, que ese es el Espíritu Santo, que quita el yugo, y es el Espíritu Santo que hace que se pudra, que se rompa ese yugo, y todo eso es causado por el Espíritu, causado por la unción. Muy bien. Vamos a ver qué dice en el Nuevo Testamento, Mateo 11:29. Jesús les dice que todos los que estén trabajados y cargados, que Él los hará descansar. Entonces, en el versículo 29 dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí que soy manso y que soy humilde de corazón. Y entonces, dice Jesús, hallaréis descansos de vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y eso es parte del reposo, del verdadero reposo que vemos ahí en el libro de Isaías 58:13, ¿no? Es el Shabbat. Lucas 4:18. Vamos a ver, estamos viendo bíblicamente qué es la unción. No nos estamos basando en un libro, no estamos basándolo en nuestra propia interpretación o un video de YouTube por ahí, directo en la palabra,
¿Qué dice la palabra? Lucas 4:18 dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, dice Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Dice porque me ha ungido. En el momento de la unción, como habíamos dicho, primero es la unción y ya después el Espíritu. ¿Y esto es para qué? Para dar buenas nuevas, para enviar a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Es decir, cuando tú recibes la unción, cuando tú recibes el Espíritu, entonces recibes la facultad y recibes la autoridad para cumplir ese llamado. Ese que vimos en Isaías 58:6 al 10, lo que vas a encontrar en Marcos 16:15 al 18. Y también Lucas 3:21 dice así, que cuando todo el pueblo se estaba bautizando, también Jesús llegó y fue bautizado. Ahí estaba ¿quién? Ahí estaba el espíritu de Elías presente, llamado Juan el Bautista. Entonces, orando, dice del cielo, dice que el cielo se abrió en el versículo 22 y que descendió el Espíritu Santo sobre él en una forma corporal. Y una voz del cielo dijo esto: Tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Aquí está reafirmando ese llamado que es el ungido, ese es el Mesías, el Hijo de Dios. Y por lo tanto el Espíritu Santo en ese evento con el Juan el Bautista, que él dice, bueno, yo tengo que ser bautizado de ti. Y le digo, hagámoslo porque así conviene, ¿no? Así estaba escrito, así estaba profetizado y así se cumplió. Y vemos aquí la identidad. Cuando tú recibes el Espíritu Santo, así como lo recibió Jesús, tú recibes una nueva identidad. Eres una nueva criatura, ahora recibes el Espíritu de adopción y también eres un hijo de Dios. También te reconoce el Padre como un hijo de Jesús, gracias a lo que hizo Jesús, a la obra terminada. En este momento, cuando recibe Jesús el Espíritu Santo, no manifiesta el poder sobrenatural, pero sí recibe la confirmación de su identidad. Como dijo Dios, que momentos después veremos que es cuestionada allá en el desierto. Juan 14, del 16 al 17 y también el 26 dice esto: Dice, yo rogaré al Padre que os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Y ese quién es? Ese es el Espíritu de verdad, el que tú y yo hemos recibido. Dice, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve. No le ve el mundo y no lo puede recibir. Y no, por lo tanto, no lo conoce. Pero nosotros que sí lo conocemos, ¿y por qué lo conocemos? Porque mora o vive dentro de nosotros. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Así que este Consolador, este Espíritu Santo, a quien el Padre dice, enviará en mi nombre, en el nombre de Jesús, dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea, la unción misma es nuestro maestro. La unción misma es la que nos recuerda el mensaje de Jesús. ¿Ok? Esa es una de las funciones de la unción, porque tú te preguntas, ok, yo tengo el Espíritu Santo, tengo la unción, ¿y cuál es el plan y el propósito que tiene Dios para mi vida? ¿Y cómo va a usar a ese Espíritu, a esa unción en mí? Pues ya vemos, la unción te da entendimiento, te da revelación y será tu maestro completamente. Primera de Juan 2:20 dice que nosotros tenemos la unción ¿de quién? ¿De quién tienes tú la unción? ¿De un profeta por ahí? ¿De un apóstol por allá que sale en las redes sociales? ¿Tienes la unción de Elías? ¿Tienes la unción de Pablo? ¿Tú tienes la unción de Pedro? ¿De qué unción tienes tú? ¿Qué unción has recibido? Primera de Juan 2:20 te dice que tú tienes la unción del Santo, la unción de Jesús. Esa es la unción que tú tienes. Esa. No necesitas otra unción.
No necesitas que nadie comparta su unción, te transfiera su unción. No. La Biblia dice que tenemos la unción de Jesús. Por lo tanto, conocemos todas las cosas. Es el espíritu de revelación de Jesús. De Jesús. Recuérdalo muy bien. 1 de Juan 2:27 dice, pero que esa unción que ustedes han recibido de Él, dice, permanece. O sea, la unción no se va. La unción, y estamos hablando del nuevo pacto. No mezclemos la senda antigua con este nuevo camino que es Jesús, el nuevo pacto, de su gracia. Esa unción que hemos recibido en este nuevo pacto, dice que permanece. En el antiguo pacto, en la senda antigua, el Espíritu iba y venía sobre los profetas, iba y venía. La mano de Dios estaba sobre una persona y esa persona podía hacer señales y prodigios. Aquí no, ahora nosotros hemos recibido. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo llegó y el Espíritu Santo permanece en nosotros. Inclusive dice 1 Juan 2:27, no tienen necesidad que nadie los enseñe. ¿Por qué? Dice, porque la misma unción te enseña todas las cosas. Entonces aquí viene la importancia de tener una comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad, el Espíritu de revelación. Y dice que ese Espíritu no es mentira. Así como Él nos ha enseñado, permanece en Él. En esa unción, en esa revelación, en ese Espíritu de Jesús. Recordemos que somos administradores de los misterios, dice la palabra, los misterios del reino. Le ha placido entregarnos esos misterios y nosotros ministramos esos misterios. ¿Pero quiénes? Todos. Todos los que son hijos de Dios, todos somos los que son discípulos de Jesús, tienen la autoridad, el derecho legal de ministrar los misterios del reino. Así está escrito. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y es el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu. Aquí vemos otra función de la unción o del Espíritu Santo en nosotros, porque la unción nos da ese poder para acá. ¿Para qué? Para cambiar, poder para crecer. No es un poder en este sentido para hacer milagros y prodigios. Ese es otro tema que vamos a cubrir, que tiene que ver con el poder espiritual. Y la palabra utilizada en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en la ley, en los profetas, es el que es la palabra mashak, que es el 4886. Si tú tienes una concordancia bíblica, ¿no? Revísalo. Y significa básicamente, cada que encontramos la palabra unción, se refiere a ungir, a rozar o a consagrar. No tiene nada que ver con poder. Es consagrar, es rozar y es ungir a un objeto o a una persona. Esa es la palabra en hebreo utilizada en la escritura y es una palabra que aparece mínimo 25 veces en el Antiguo Pacto. Nada más para que tengas. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? En el hebreo dice que es el paracletos, o un abogado o intercesor, o es un consolador, que es el equivalente de la unción que vemos ahora en el Nuevo Testamento cuando nos referimos a ese Espíritu Santo. Recordando que lo del antiguo pacto, la senda antigua, solamente es un ejemplo, solamente es un modelo, solamente es una sombra, pero no es lo verdadero. Eso habría de manifestarse una vez que apareciera el Mesías, el Cristo. Él aclararía todas las cosas. Entonces, tenemos en el Nuevo Testamento que el Consolador, que el Espíritu Santo es el Paracletos. Y realmente no se habla mucho en el Nuevo Testamento sobre la unción, quizá unas 5 veces, no tanto. El énfasis no está en el tema de la unción como estaba en la senda antigua.
Vamos a ver una escritura muy interesante que creo que vale la pena aclarar, porque tiene que ver con el tema de la unción y tiene que ver con el tema principalmente del poder espiritual. Vayamos hasta el libro de Primera de Reyes 18:46, que es una escritura que ya conocen todos, y dice que la mano de Jehová estuvo sobre Elías. La mano de Jehová estuvo sobre Elías. Observemos que no dice la unción. No dice que la unción de Jehová estuvo sobre Elías y que gracias a esa unción pudo hacer cosas milagrosas. No dice la mano. La mano de Jehová estuvo sobre Elías, por lo tanto corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Es decir, de una manera sobrenatural pudo correr y rebasar un carruaje y llegar primero a este lugar. La palabra mano de Dios en la concordancia bíblica, en el hebreo, es el 30:27. ¿Y qué significa esa palabra? Significa la mano equivale a el poder de Dios. Es decir, el poder de Dios estuvo sobre Elías y logró hacer estas cosas. Que fue un poder sobrenatural para correr más rápido que el carruaje de Acab. Y no fue la unción, como mencionamos anteriormente, sino fue la mano de Jehová la que le permitió hacer esto. Ezequiel 37:11, nuevamente aparece la mano de Jehová, dice, la mano de Jehová vino sobre mí. ¿Y qué hizo la mano de Jehová? ¿Qué hizo el poder de Dios? Dice, me llevó en el espíritu de Jehová. Espíritu, aquí está con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Dios. Dice, entonces me puso en un valle y estaba lleno de huesos. Nuevamente, la mano de Dios es la palabra hebrea del 30:27. Significa poder de Dios. Él fue trasladado de una forma sobrenatural por el poder de Dios, llevado de un lugar a otro. Tenemos un ejemplo también en Mateo 4:1, dice que el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. No fue la unción, es por el Espíritu. Vamos a ver qué dice Hechos 8:39. Dice que cuando subieron del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Entonces dice que en el 40, Hechos 8:40, dice que Felipe se encontró ahora en Ésoto y que pasando por esa localidad anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Nuevamente vemos que el Espíritu de Dios, y no la unción, sino el Espíritu de Dios, el poder de Dios, fue el que arrebató a Felipe. Y vamos otra vez a la historia de Elías y de Eliseo, Segunda de Reyes 2:16. Vamos a ver qué dicen los profetas. Busquen a tu Señor, quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová. Nuevamente, no mencionan la unción, sino el Espíritu de Jehová, y se lo ha echado a algún monte o en algún valle. Así que queda claro que las señales, los milagros y los prodigios son la manifestación tangible de la mano o el poder del Espíritu de Dios. No es la unción que se mueve a través de una persona o la unción que cae y que se pasea en un servicio dominical. Es la mano, es el poder de Dios. Segunda de Reyes 2:9 dice que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, dijo, mira, pide lo que quieras que haga por ti, antes de que yo sea quitado, antes de que yo sea arrebatado de ti. Y dijo Eliseo, bueno, ok, te ruego una doble porción de tu espíritu con minúscula, no con mayúscula. Quiero una doble porción de tu espíritu y que ésta esté sobre mí. Órale. ¿Cuál es la palabra utilizada? De acuerdo a la concordancia bíblica es el 7307, es el ruaj. La palabra espíritu aquí con minúsculas es el ruaj.
Y esto indica una semejanza en espíritu, pero con letras pequeñas. Semejanza en espíritu, lo que implica, por definición, es una expresión, es un ímpetu y las funciones. Dame una doble porción de tu espíritu, quiero tener esa misma expresión que tú tienes, quiero tener ese mismo ímpetu y quiero operar en las mismas funciones que tú operas. Y quiero doble. Y por ahí encontramos muchísimas más obras, más milagros, más señales que las que hizo el mismo Elías. No se refiere a una doble porción de la mano de Jehová. No es una doble porción de la mano de Jehová lo que pide Eliseo. Pide una doble porción de su espíritu. Una doble porción de su ruaj, con letras pequeñas. Entonces, dice 2 de Reyes 2:15, que viéndole los hijos de los profetas que estaban allí en Jericó del otro lado, dijeron, wow, el espíritu con E minúscula, dice, el espíritu de Elías reposó sobre Jericó, y ya entonces vinieron a recibirle y se postraron y todo. Nuevamente se refiere al ruaj. No está haciendo referencia a la unción. Wow, la unción de Elías reposa sobre Eliseo. No. Es el ruaj, el espíritu, la función, la misma expresión y el mismo ímpetu que tenía este profeta. Reposó sobre Eliseo. Segunda de Reyes dice que aconteció que yendo ellos y hablando, que se presenta un carro de fuego. Bueno, así lo describen ellos, con caballos de fuego, así lo describen. Y que lo separó, y entonces que Elías subió al cielo en un torbellino. Y dijeron, he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, vayan ahora y busquen a Elías. Quizá lo levantó el espíritu, o sea, el espíritu con mayúscula, el poder de Dios lo levantó y lo ha echado en algún monte o en un valle. Bueno, nuevamente hacemos la aclaración que aquí está escrito espíritu con E mayúscula, lo cual este es un indicativo que estamos hablando del espíritu de Dios o la mano de Dios. Y entonces aquí nuevamente utilizamos la palabra ruaj, y si checamos todas las definiciones que nos ofrece la concordancia bíblica, Strong's, aquí encontramos otra definición que se alinea perfectamente con lo que estamos viendo. Dice que en este caso la palabra, cuando usan esto del Espíritu de Jehová, estamos hablando de una exhalación violenta de aire. Estamos hablando de un soplo tempestuoso. Estamos hablando de un viento proveniente de una región del cielo. Eso es lo que ellos apuntan aquí, que subió al cielo en un torbellino. En ese aire, en esa exhalación violenta, en ese soplo tempestuoso y en ese viento que provino de la región del cielo. Entonces, nuevamente, Lucas 11:20, vemos que dice, más por si el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ese es Jesús hablando. Nuevamente dice que no es la unción por la cual echamos fuera demonios. No, aquí no dice la unción, sino por el dedo de Dios. Es decir, por el poder de Dios, como ya hemos comentado. La mano, el dedo de Dios hace referencia al poder de Dios y no hace referencia a la unción. El poder de Dios lo hemos recibido y a través de ese poder de Dios es que sí, operamos señales, operamos milagros, a través de ese poder que fluye desde nuestro interior y fluye como ríos de agua viva, al tener la llenura o al recibir el bautismo del Espíritu Santo. Muy bien. Esto es en cuanto a lo que la palabra de Dios dice sobre la unción, y veamos que con lo que ya hemos visto, vamos a hacer algunas afirmaciones. Número 1 dice, la unción del nuevo pacto es una persona. La unción en el nuevo pacto, entendamos que es una persona, y
el hecho de recibir una unción es algo muy personal. Tú tienes que recibir esa unción. A ti te corresponde recibirla y esa no es una unción que se puede compartir. La unción no se comparte, la unción no se imparte y no se reparte. Yo no te puedo dar mi unción, tú no me puedes dar la mía. Cada persona recibe el Espíritu Santo de manera personal, de manera individual. No se imparte la unción. La unción, hemos dicho, es el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. La unción es el espíritu de Jesús. Por lo tanto, si tú tienes, entendamos esta parte, si tú eres un hijo de Dios, eres un discípulo de Jesús, entonces tú tienes el Espíritu Santo. Y si tú tienes el Espíritu Santo, entonces tú tienes la unción. Recibe esto. Si tú tienes el Espíritu Santo, tú tienes la unción. La unción del Santo, la unción de Jesús. Bíblicamente hablando, como lo hemos leído, no existe una unción chica, mediana o grande. No hay una persona que tenga mayor unción y no hay personas que tengan menor unción. Eso no existe. Todos hemos recibido la misma unción. Todos hemos recibido el mismo espíritu. Ese espíritu que resucitó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que mora en ti y es el mismo espíritu que mora en mí, ya que todos somos hijos, todos somos hijas de Dios. Y tenemos todos los que me escuchan y los que me ven, todos tenemos la misma unción, todos tenemos la misma cantidad de unción, todos tenemos el mismo nivel de unción, todos tenemos el mismo tipo de unción. Recibe esta verdad en el nombre de Jesús. Es un error pensar que una persona está más ungida que otra. Lo hemos leído ya en la palabra, no existe. Bíblicamente no existe. No existe. No es bíblico. Así que estar ungido por el Espíritu Santo es ser apartado. Es ser ungido de Dios, es ser santo. Por lo tanto, es un error confundir la unción. Es un error confundir la unción con el bautismo del Espíritu Santo. La unción no es hablar en lenguas. La unción no es sanar enfermos o cualquier otra manifestación del poder de Dios. La unción nos ha sido dada para hacer, no para hacer señales, no para hacer milagros ni prodigios, sino para ser cambiados, para ser transformados, para darnos poder de obedecer la palabra de Dios y vivir en santidad. Efesios 3:16 dice que para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder del hombre interior, y eso es a través de su espíritu, con mayúscula, a través de su espíritu. Esa es una de las funciones importantes de la unción. La unción, entendamos que nos purifica. La unción nos da convicción. La unción, dice la palabra, nos guía a toda verdad y la unción nos da libertad. La unción misma. La unción nos da testimonio y le da testimonio a nuestro espíritu de que verdaderamente somos hijos y que somos hijas de Dios. Vamos ahora entonces a hablar del poder espiritual. Ya hablamos de la unción, hicimos un breve comparativo de lo que no es, usando como referencia el poder espiritual. Y ahora vamos a entrar de lleno. Entremos de lleno a lo que es el poder espiritual. Ok, yo ya estoy ungido. Y entonces, ¿qué sigue? Dice, Hechos 2:16 habla de una profecía hecha al profeta Joel. 17 dice que en esos postreros días, que ya estamos en esos postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, con mayúsculas, sobre toda carne. Entendamos esta cosa. El plan y el propósito de Dios es derramar su poder sobre toda carne.
no solamente sobre unos cuantos escogidos. Vemos ahí la diferencia de la senda antigua, donde su espíritu se postraba, venía a través del rey, del profeta, de los sacerdotes. Aquí ya no. Dice, ahora derramaré mi espíritu en este nuevo pacto y lo haré sobre toda carne. Y sus hijos y sus hijas profetizarán, jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán, y sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Hago una aclaración, leamos nuevamente Hechos 2:17 y notemos algo. Dice, no derramaré mi espíritu. Noten que no dice no derramaré mi espíritu, dice no derramaré de mi espíritu. Son dos cosas diferentes, porque cuando tú aceptas a Cristo y lo recibes, ya recibes el espíritu. Ahora, Él va a derramar de su espíritu, no dice derramaré mi unción sobre aquellos postreros días. No dice voy a derramar mi unción. De lo que está hablando aquí el profeta Joel, inspirado por el Espíritu Santo, se refiere a voy a derramar sobre mi poder sobrenatural. Ah, sí, entonces ese sí. Estamos hablando entonces del bautismo del Espíritu Santo, el cual es una promesa que viene desde el Antiguo Testamento. Y aquí el profeta Joel nos está indicando que en los postreros días ocurriría este nuevo movimiento del Espíritu de Dios, que ya no iría y vendría sobre el hombre, sino llegaría de una vez por todas a morar dentro de nosotros hasta el fin. Entonces se anuncia el movimiento del Espíritu Santo en el cual estamos ya. Juan 7:37 habla que en el último día de la fiesta dice Jesús que si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, dice, como dice la Escritura, desde su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39 dice, esto lo dijo Jesús, refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeren. Vean, es condicional. Los que creyeren en ¿quién? En Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. Para recibir el Espíritu y la promesa, hay que creer en Jesucristo. Y lo decía él porque aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Y por qué no había venido el Espíritu Santo? Sabemos que llegó el Espíritu Santo en el libro de Hechos. No había llegado aún el Espíritu Santo porque Jesús aún no había sido glorificado. Recordemos que Jesús resucitó y todavía estuvo un tiempo con los discípulos, ministrándolos y enseñándoles más secretos del reino de los cielos. Y después fue llevado al cielo, fue arrebatado y entró al lugar santísimo, al tercer cielo, y entonces fue glorificado por el Padre, y entonces se cumplió la promesa y envió al Consolador. Y vemos entonces como en el antiguo pacto, la mano de Dios venía en momentos específicos, solamente en momentos específicos venía sobre los reyes, profetas y sacerdotes. Pero ahora ha habido un cambio. Dijo Jesús claramente estas palabras, dijo, la ley y los profetas, dijo Jesús, eran hasta Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Él era el espíritu de Elías que habría de venir y vino. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista y ahora ha habido un cambio. Hay un nuevo movimiento. Ahora el reino de los cielos es predicado. Ahora, en ese momento hubo un cambio en esta nueva etapa y ahora en este nuevo pacto nosotros recibimos su poder, recibimos su Espíritu Santo,
recibimos un nuevo espíritu avivado, somos una nueva criatura y ahora ese poder fluye de manera continua, ya no en ocasiones, sino de manera continua desde nuestro interior, así como él dijo, como ríos de agua viva. Un río de agua viva tiene corriente y fluye. No es un agua estancada, es un agua que está fluyendo, fluyendo, fluyendo. Y así, en el nuevo pacto, si alineamos nuestro entendimiento, si renovamos nuestra mente, si obedecemos los mandamientos de Jesús, las ordenanzas de Jesús, y si ministramos de acuerdo al nuevo pacto, vamos a obtener resultados del nuevo pacto. Muy bien, las promesas, las bendiciones se van a cumplir en nuestra vida. Si alineamos nuestro pensamiento, nuestro entendimiento de la palabra al nuevo pacto, a la nueva forma de cómo debemos operar, siendo los principios del reino, del nuevo pacto, lo que dejó Jesús, y la doctrina que, con la ayuda del Espíritu Santo, los apóstoles fundaron la iglesia de Cristo. Ahí está el secreto. Hechos 1:4 dice que estando juntos, porque él les había dicho que se fueran a Jerusalén para que esperaran la promesa del Padre. Dice que Juan ciertamente dijo, bautizó con agua para el arrepentimiento de pecados. O sea, y ustedes, dice, sin embargo, van a ser bautizados de una forma diferente. Así como dice, con el Espíritu Santo y no dentro de muchos días. Entonces, el bautismo de agua es para el arrepentimiento de pecados y dice la palabra que si se cree de corazón y se confiesa a Jesucristo para recibir la promesa de salvación, entonces somos sellados y recibimos una promesa de salvación. Y hagamos hincapié en la palabra promesa, porque cuando regrese Jesús en su segunda venida, veremos entonces la manifestación de nuestra salvación. Ahorita hemos recibido una promesa, hemos recibido un sello, que es esa unción, que es ese Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:22, Efesios 1:13, Efesios 4:30, Marcos 16:16. Dice aquí que en el día de Pentecostés Dios envió al Paracletos con el objetivo de bautizar con su poder y así que todos ellos pudieran operar de manera sobrenatural. ¿Para qué? Para ser testigos de Jesús. El bautismo te da un poder sobrenatural, una habilidad no humana para operar en lo sobrenatural y así ser testigos de Jesús. ¿Testigos para quién? Para el mundo. El bautismo del Espíritu Santo nos sirve para dar testimonio de Jesús, de su reino y de su poder, de su gracia. Allá afuera de la iglesia, en el mundo. Ese es el plan y el propósito por el cual nos ha dado Dios esa promesa. Y ahora que somos nosotros los hijos de Dios, nosotros cuando imponemos manos, ¿qué pasa? Ya no pasa lo de el libro de Hechos, sino ahora nosotros vamos a poner nuestras manos y entonces, dice, nosotros vamos a ministrar el bautismo del Espíritu Santo a nuestros hermanos de la fe, aquellos que acaban de nacer en Cristo. Dice Hechos 1:8, dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros la unción. Cuando haya venido sobre el Espíritu Santo y me seréis testigos, se refiere al bautismo del Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Entonces, vemos que Jesús hizo señales, hizo prodigios durante su ministerio y también él ha prometido que nosotros vamos a hacer las mismas obras aún mayores.
También recalcó Jesús que los que creyeren y los que sean sus discípulos, que obviamente si tú eres discípulo vas a creer,